Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo. Hoy quiero compartir un tema que se llama Dios nos ama a todos. La Biblia nos enseña en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos enseña que de tal manera amó Dios al mundo, dando a entender que fue un amor grande, muy grande, para que alguien dé a su Hijo para morir por todos nosotros. La Biblia nos enseña que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y es grandioso saber cuando Él le dice a los discípulos, vayan por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así que si tú piensas que Dios no tiene un propósito contigo, si tú crees que Dios no quiere hacer algo contigo, te digo que estás equivocado, porque la voluntad de Dios es usarte, la voluntad de Dios es tratar con todo el mundo para que nadie fallezca. Entonces, si tú crees que Dios no te ama, te tengo una noticia, que de tal manera Dios te amó, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos nosotros a veces pensamos que Dios no tiene un propósito con nosotros. A veces pensamos que a Dios se le hace más fácil usar a otro y a nosotros no. A veces pensamos que a Dios le interesa más a otro que nosotros mismos. Y te digo que estás equivocado, porque si Cristo murió por todos nosotros, es porque Él tiene un propósito con todos nosotros. Si Cristo derramó su sangre y sufrió en aquella cruz para que tú seas salvo, no digas que Dios no tiene un propósito contigo. Así que de tal manera Dios te amó que un propósito grande tiene contigo. Así que Cristo no vino a morir por algunos, Cristo vino a morir por todos nosotros. La Biblia nos enseña que no solamente Él vino a morir, sino que mandó a los discípulos a predicarle a todo el mundo también. Así que el propósito de Dios es que todos sean salvos. El propósito de Dios es que todos sean usados por Él. El propósito de Dios es tomar a todas las personas para que todas las personas sean su amigo. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir? Que la palabra de Dios nos enseña que Dios sí nos ama a todos, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque la Biblia dice que Él derramaría su espíritu sobre toda carne para que todos profeticemos y para que todos andemos en el poder de Dios. Y si la Biblia nos enseña que Él derramaría su espíritu sobre toda carne y luego que mandó a su Hijo a morir por todo el mundo y luego mandó a su discípulo a predicarle al mundo entero, es porque Él tiene un propósito con todos y Él no quiere que nadie se quede fuera de ese propósito. La palabra del Señor nos enseña que todo el mundo es importante para Dios, que todo el mundo Dios tiene un propósito con Él. Así que, ¿qué es lo que te quiero mostrar con este pasaje? Que Dios sí tiene un propósito contigo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz del Señor sea contigo en el nombre poderoso de Jesús.